la sumisión y el poder del reino de Dios. Desde que recibimos a Cristo, hemos sido trasladados de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero somos conscientes que constantemente somos absorbidos por el reino del enemigo, al cual pertenecíamos antes. Este reino de oscuridad nos hace creer, de alguna forma, que se debe de vivir como el mundo dice. Y nos hace pensar que ese reino de oscuridad es poderoso, que tiene sentido. De manera que nosotros olvidamos el vivir en el reino de Dios, llegando al punto de no desearlo. Nuestro corazón a veces es tan movido, hermanos, que deseamos más la oscuridad que la luz. Nos levantamos a veces cada día sin desear vivir para Cristo. No deseamos una comunión más íntima con Dios. A veces no deseamos orar. A veces no deseamos leer la Biblia. Y no deseamos hacer su voluntad. Por eso necesitamos sanidad en el alma, una sanidad espiritual. Por lo que la palabra de hoy nos va a mostrar, primero, que no hay ningún beneficio en seguir al mundo, a seguir la carne. Y nos va a decir también que todos los beneficios espirituales están en vivir en el reino de Dios, de vivir el reino de Dios. Y nos va a ayudar a sanar ese deseo, el corazón. Por eso, el primer punto que vamos a ver es que debemos comprender que no hay beneficio en la carne. Debemos comprender que no hay ningún beneficio en seguir la carne. En el verso 43 dice, luego, hablando él aún, o sea, Jesús hablando aún, dice que vino Judas. Estaban en el huerto de Getsemaní. Y Judas era uno de los 12. Y con él vino mucha gente, con espadas y palos. Entre ellos había algunos soldados romanos también. Pero también habían soldados judíos, eran de la guardia del templo. Ellos eran enviados por los líderes religiosos. Y Judas les había dicho que la señal era esta, ¿no? A quien yo besare, a él arréstenle. Y sucedió que él le besó a Jesús y le arrestaron, ¿no? Vemos que se identifica bien a Judas. Dice ahí, era uno de los 12. Sabemos que Judas había planeado entregar a Jesús. ¿A cambio de qué? De dinero. También se identifica bien a los líderes religiosos, a 3 grupos de líderes religiosos. Y sabemos muy bien que ellos habían planeado matar a Jesús. Este arresto era el plan de Judas y de los líderes en conjunto. Era una confabulación. Pero vemos algo interesante, hermanos. Nosotros también sabemos que el arresto de Jesús era el plan de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado vemos que era el plan también de estos líderes y de Judas. Entonces vamos a ver algo que nos debe de ayudar hoy. Que el plan de Judas y de estos líderes que de arrestarlo era según la carne. Ellos no pensaron en que hay que arrestar a Jesús para que se cumpla el plan de Dios, para que vaya a la cruz, para que muera y para que resucite. Ellos no pensaron en nada de eso. Lo que ellos pensaron es arrestar a Jesús para recibir un beneficio personal, beneficio para ellos. Judas amaba el dinero y los líderes amaban el poder.
Ellos pensaban que recibían un beneficio, estaban convencidos de eso. Lo que sí sabemos es que ellos se les concedió eso, o sea, ellos recibieron eso. Pero sabemos que también fue temporal y para su condenación. ¿Ellos recibieron el dinero? Claro que sí. Judas recibió el dinero. ¿Los líderes recibieron el poder por un momento? Sí, pero temporalmente. La palabra de Dios nos muestra de una obra espiritual, demoníaca también, que se conectó con el corazón de estos hombres, el de Judas y el de los líderes religiosos. Dice en Juan 13:27 que Satanás entró en Judas. Satanás había engañado a Judas con el dinero. El dinero era la carne de Judas. El amor al dinero era esa puerta abierta que él había dejado para que Satanás lo tiente y lo use. En Juan 12:6 dice que, recuerdan cuando Judas dijo, ¿no? Este dinero del perfume de María se pudo haber gastado en los pobres, pero sabemos que la palabra dice que no le interesaban los pobres porque él era ladrón. Él tenía un problema con el dinero, lo amaba. Vemos que hay una obra espiritual que influenció a Judas. Una obra espiritual hecha por el enemigo que se valió de la carne de Judas. Judas, por supuesto, fue responsable de abrir esa puerta al enemigo. Entonces, el plan de Dios, que era el arresto de Jesús también, se dio. Pero ese plan era para salvar a la humanidad. Sin embargo, en el caso de Judas y los líderes religiosos, ellos fueron inspirados por el diablo, habían seguido su carne y buscando un beneficio propio, ellos arrestaron a Jesús. Por lo que para ellos, arrestar a Jesús, hermanos, para ellos, para estas personas fue su condenación. Nos preguntamos entonces en este momento, ¿cómo puede suceder esto con la voluntad de Dios? ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios? Si el arresto era el plan de Dios, pero también era el plan de ellos, de Judas y de los líderes religiosos. ¿Cómo entender esto? Porque nos podemos chocar en un momento, ¿cómo sé si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Es lo que queremos saber nosotros. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Lo que haces está motivado por la carne y para la carne, o está motivado por Dios y para Dios. Allí sabremos entender la voluntad de Dios. Lo que haces, ¿por qué está motivado? ¿Y para quién es? Allí sabremos la voluntad de Dios. Por eso hoy es un momento para examinar nuestras decisiones también. Porque toda decisión en la carne puede alejarte de Dios por toda tu vida y puede traer consecuencias irreparables. Sabemos que Judas recibió lo que él quiso, pero fue de acuerdo al reino de las tinieblas. Por eso, hermanos, pensar que recibimos algún beneficio al seguir la carne es algo incorrecto. Si nosotros pensamos que recibimos algún beneficio, cualquiera sea, por seguir al mundo, por seguir mi propio beneficio, demuestra que nuestro corazón, nuestro pensamiento se ha corrompido. Nosotros, muchas personas vemos que siguen este patrón, que no hacen las cosas por Dios, que no hacen las cosas para Dios tampoco. Nos damos cuenta, lo hacen por el amor al dinero, lo hacen para su propio beneficio. Nos damos cuenta. Por eso hoy es un momento de discernir nuestras decisiones. No debemos de creer por nada del mundo, hermanos, que recibiremos algún beneficio de la carne. Es más, este pensamiento debería ser una señal para nosotros de que una influencia demoníaca está obrando en nuestras vidas.
Satanás y los demonios nos tientan haciéndonos entender que encontraremos algún beneficio cuando somos motivados por la carne. Y hasta nos puede hacer pensar que hacer las cosas por Dios y para Dios no tiene ningún sentido. Por eso no debemos de caer en sus estrategias, mas debemos de adelantarnos, hoy ver nuestras decisiones, examinarnos y adelantarnos, porque sabremos lo que va a ocurrir. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sabemos que los líderes religiosos también recibieron temporalmente lo que quisieron, el poder. Dice en Juan 11:48, ellos confabulaban para apresar a Jesús y miren lo que decían. Si le dejamos así, Jesús, todos creerán en él. Ellos tenían miedo de perder el poder y la influencia en Israel. Y dicen, es más, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, el templo, y destruirán nuestra nación. Vemos que ellos querían y amaban el poder. El poder también es una puerta abierta para que Satanás nos tiente. Nosotros sabemos que hay personas en poder, hay líderes en poder, por ejemplo en las iglesias, pero ellos deben de conducirse bajo las normas de Dios. Sin embargo, el poder, cuando es motivado por el enemigo, nos lleva al fracaso. Las tres cosas que querían mantener los líderes religiosos se cayeron al final. Querían mantener su poder, querían mantener el templo y querían mantener a la nación. Las tres cosas en el año 70 fueron destruidas. Confiaron en el poder del mundo, pero fueron engañados. Entonces, hermanos, debemos hoy analizar nuestro corazón, nuestras decisiones, por qué son motivadas y para quién es la motivación. Judas pasó 3 años con Jesús, le conocía de forma especial, pero esos 3 años no le garantizó la vida eterna, tampoco que le traicionaría. Podemos hacer una vida de iglesia por muchos años, podemos confesar ser creyentes por mucho tiempo, pero si nuestro trasfondo espiritual no cambia, vivimos un engaño. Tu relación con Dios y tu relación con el prójimo y toda área de tu vida dependen si vives en la carne o no. Toda tu vida depende de tu motivación, si estás en la carne o no. Hoy debes examinar por qué haces lo que haces y cada decisión que has tomado. Tu actitud con Dios. Debes examinar hoy tu actitud con la iglesia y tu actitud con tu prójimo. Y debes olvidarte de esperar algún beneficio de la carne y del mundo. No hay ningún beneficio en ser motivados por nuestro propio beneficio y para nuestro propio beneficio. Hermanos, no se dejen guiar por la corriente del mundo, porque lo que vemos es así. Lo que vemos es a la gente siendo guiada y motivada por el amor al dinero, por el amor al poder, por su propio beneficio, por la carne. Y nosotros también caemos en eso. Por eso hoy, debemos de poner un stop a esto. Y debemos de concluir que en eso no hay ningún beneficio. Es lo primero que vemos aquí. Y lo segundo que vamos a ver, para experimentar el reino de Dios y dejar el reino de las tinieblas, es que debemos de someternos a la palabra. En el verso 46 en adelante dice así: entonces ellos le echaron mano, o sea, le arrestaron a Jesús. Pero uno de ellos, el que estaba ahí, sabemos que es Pedro, por Juan, dice que sacó la espada y le hirió al siervo del sumo sacerdote en la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo a todos: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para arrestarme?
Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me arrestaron allí. Pero es así para que se cumpliesen las escrituras, dijo Jesús. Vemos que arrestaron a Jesús, o mejor dicho, hermanos, Jesús se dejó arrestar. Y esta es la respuesta a nuestro problema espiritual: la sumisión a la palabra de Dios. La reacción de Jesús fue de acuerdo al reino de Dios. Un reino que es al revés. Un reino que no es como el mundo. El mundo tiene sus normas. El reino de Dios tiene las normas opuestas. Mientras que ellos vinieron con palos y con espadas, pensando que el reino de Jesús era terrenal y físico, y sabemos que todo reino terrenal se gana levantando las armas, Jesús se dejó arrestar mansamente. En Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús pudo enviar ángeles, pero ahí Él se dejó arrestar. Y Jesús no envió ángeles porque su reino no era de este mundo. Por eso debemos entender el reino de Dios. En Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. El reino de Dios, hermanos, es diferente al del mundo. Pero el reino de Dios, mientras el reino del mundo nos hiere y nos trae heridas y condenación, el reino de Dios nos trae sanidad y salvación. Hermanos, el reino de Dios no nos dice que seamos sumisos de cualquier forma, sino que seamos sumisos a la palabra de Dios, que seamos sumisos al plan de Dios. En tu vida diaria, en los planes que tienes a futuro, en las decisiones muchas que tomas, allí debes de ver si sigues el plan de Dios o no, si te sometes a la palabra o no. Debes de discernir si esos planes que tienes provienen de Dios y si son para Dios o si provienen de tu propio beneficio y para tu propio beneficio. Debes meditar entonces, hermanos, si ves en tu corazón que el plan que tienes son para ti, para tu propio beneficio, entonces debes de meditar bien quién puso eso en tu corazón. Debes de meditar bien quién puso ese deseo para que vivas para ti en tu corazón. En Juan 13:2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Satanás pone en el corazón cosas del reino de la oscuridad, motivaciones para que tus decisiones sean para tu propio beneficio y no para el reino de Dios. Jesús dijo: como contra un ladrón han venido. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús había orado minutos atrás. Él no tenía ni la más mínima intención de levantar una revuelta, ni la más mínima intención de levantarse en armas. Pero ellos vinieron a Jesús como un vándalo. Jesús había orado y no tenía ninguna intención de levantarse en armas. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración, ¿para qué sirve la oración? La oración sirve, hermanos, para someternos a Dios. La oración sirve para rendir tu voluntad a Dios. Para eso sirve la oración. Yo sé que oramos por muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿recuerdas cuándo ha sido la última vez que has orado
para rendir tu voluntad a Dios, para someterte a Dios. ¿Le has dicho a Dios que sea tu voluntad y no la mía? Hermanos, esta oración de someternos a Dios nos hace ver lo incongruente, lo incoherente, lo ilógico que es vivir en la carne. La reprimenda que Jesús le hizo a todos nos hace ver lo ilógico del pensamiento carnal. ¿Qué dijo Jesús? Han venido con palos, ¿verdad? Como si mi reino fuera de aquí. Ellos vinieron pensando que el reino de Jesús era terrenal, pero el reino de Jesús es espiritual. Miren ese conflicto. Un, un pensamiento totalmente opuesto. Era algo ilógico que ellos vengan con palos. Así de ilógico. Cristo quiere que veamos el seguir a la carne. Porque esas personas vinieron a arrestar a Jesús impulsados por Satanás, abriendo su corazón a la carne, al amor al dinero, al amor al poder. Es ilógico seguir la carne. Ellos pensaban que Jesús se iba a levantar en armas, pero por supuesto no fue así. Esta reprimenda, esta exhortación también es para nosotros, hermanos, para entender lo ilógico que es cuando seguimos nuestro propio yo. Lo ilógico que es seguir el amor al dinero. Lo ilógico que es seguir nuestro propio beneficio. Es incoherente. Esta reprimenda nos hace entender y nos pregunta, ¿no entiendes que la carne te llevará a la muerte? ¿No entiendes que si sigues viviendo para ti mismo, morirás? ¿No entiendes que no hay ningún beneficio en seguirla? Hermanos, ¿cuántos problemas familiares hemos experimentado por seguir la carne? Hemos derramado lágrimas. Por eso, hermano, no perseveres en la carne. En el reino de Dios no existen las armas físicas, pero tampoco las armas carnales. Por eso no insistas en usar la carne. Ora para rendirte a Dios. Ora para someter tu voluntad a Dios. Somete tu voluntad a Dios y experimentarás el poder del reino de Dios, el verdadero beneficio espiritual y el verdadero descanso para tu alma. Por eso vamos a ver el último punto. El último punto es, debemos ver en dónde nos encontramos, si en la carne o en el espíritu. Versos 50 al 52 dice así. Entonces todos los discípulos le dejaron, hermanos. Todos huyeron. Pero cierto joven le seguía. Había un discípulo más por ahí. Pero él estaba curiosamente cubierto con una sábana. Y cuando le arrestaron, él pudo más la vergüenza que la fidelidad. Se quedaron con la sábana y él huyó desnudo. Vemos que de verdad todos le dejaron a Jesús. Ellos, al ver que Jesús no se resistió, que él se dejó arrestar, ellos huyeron. Incluido este seguidor, aparte de los 11, ¿no? Los discípulos, si ustedes recuerdan algo, ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Pero en este momento, se supone que no debían dejarle a Jesús. Pero le dejaron incluso a él. Cuando Jesús no se resistió y se dejó apresar, dice Juan que le amarraron. La fe de ellos en ese momento se desplomó. No era el Mesías que ellos esperaban. Ellos no entendían que el reino de Jesús no era como el reino de los hombres. Hermanos,
debemos entender cómo funciona el reino de Dios y debemos de discernir en dónde estamos. Si estamos ahora en el reino de los hombres, siguiendo los principios del reino de los hombres, beneficiando nuestro propio yo, viviendo para nosotros mismos, o si estamos en el reino de Cristo. Hay que discernir hoy. Y para concluir, algo que fue diferente en Judas del resto de los discípulos es que tuvieron la oportunidad, como hoy la tenemos, hermanos, de arrepentirse. Judas no tuvo la oportunidad, pero el resto de discípulos sí, por más que le abandonaron a Jesús. Hermanos, hay que entender algo, que nada puede pasarnos de las tinieblas a la luz. Nada en nuestra fuerza. Si hoy reconocemos y nos damos cuenta que hemos vivido para nosotros mismos, por influencia de Satanás, que así nos muestra la Escritura, que Él pone en el corazón eso. El único que puede trasladarnos de tinieblas a luz es Cristo. Es la obra de Cristo en la cruz. Por eso, hoy debe ser para nosotros un día de renovación, un día de restauración, un día de salvación. Dios nos hace ver dónde estamos, es cierto, pero Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos, para orar y pedirle perdón a Dios por haber vivido esperando beneficios de la carne. Hermanos, hoy nuestro Dios nos invita al arrepentimiento y Él nos quiere trasladar con su poder del reino de las tinieblas al reino de la luz para que seamos salvos, sanos y tengamos todos los beneficios espirituales que Él nos promete. Oremos.